Dice, se debe llevar a cabo el registro de los signos vitales de forma ordenada y sistemática. La organización facilita la eficacia. Nosotros somos muy ordenados, o por lo menos intentamos serlo, ¿sí? Desde el punto de vista, digamos, de que cuanto más ordenados somos, minimizamos el error humano. Dice, la colaboración es en conjunto enfermero y médico. Hay una colaboración. Por eso es muy importante que yo maneje el protocolo de las relaciones interpersonales que tienen que ver a un sector laboral tan específico como es este, que es el de salud. No administrar determinados fármacos si los signos vitales están alterados. Se pueden estrechar los tiempos de medición, ¿sí? Ninguna situación es igual a la otra. Se asemeja, puede ser, pero digamos, se amerita. Yo los puedo estar tomando, no segundo a segundo, pero cada 5 minutos, a veces cuando tengo un paciente muy grave, en fase aguda, ¿sí? A veces conectamos algo que se llama monitor multiparamétrico, que es como una computadora que el enfermero y la enfermera colocan los valores de alarma, tanto señales como luminosas, justamente, digamos, para que cuando hay una alteración, esa computadora, digamos, que controla los signos vitales, yo le pongo la cronología en cuánto tiempo necesita o amerite que se haga ese control. Y nunca se interpretan de forma aislada. Siempre que interpreto uno, seguramente me va a dar alterado el otro. Ahora vamos a charlar después un poquito de esto. Si un signo vital no me está afectando ninguno de los otros, quiere decir que hay algo mal. O lo tomé mal, o el chequeo, digamos, del equipo funcional, o algo pasó. Generalmente un signo vital altera al otro, ya vamos a correlacionar en esta situación. ¿Se informa al médico de los signos vitales anómalos? Sí, claro que sí. Pero también ya vamos a ver que hay actividades propias e independientes de enfermería ante cada situación. No está contemplada la medicación. Nosotros para medicar necesitamos la orden médica, pero podemos actuar dentro de lo que la ley nos permite, la ley 24.004, Ley Nacional de Enfermería, donde justamente, como nosotros somos profesionales brindando cuidados, realizamos determinadas técnicas que están avaladas y contempladas, digamos, por la ley. No son técnicas invasivas, y ahora vamos a ir charlando un poquito de cada una de ellas. Muy bien. Bueno, como sigue diciendo acá, digamos, cuando hacemos comparaciones diarias, que tiene que ver con comparaciones, por ejemplo, como la tensión arterial, que muchas veces el médico, dentro de la especialidad de cardiología, un médico clínico, indica el control justamente de tensión arterial, o inclusive, digamos, puede ser de otro signo vital como la temperatura y demás. Lo ideal es tomarlo siempre, digamos, si lo tomamos durante una semana o durante 15 días, un mes, tratar de tomarlo siempre a la misma hora. Ahora vamos a ver por qué. Tiene que ver con alguna alteración que se puede dar dentro del metabolismo del humano, que tiene que ver con el ciclo circadiano. Ahí vamos. Bueno, empezamos con el primer signo vital, justamente temperatura corporal. Dice que es la diferencia entre la cantidad de calor producida por los procesos corporales y la cantidad de calor perdida al medio ambiente externo. ¿Qué procesos corporales? Bueno, todo lo que infiere, digamos, con el metabolismo, que seguramente ustedes lo están viendo con otras materias, ¿sí? El anabolismo y el catabolismo, ¿sí? Uno construye y el otro no. Acá hay una formulita que la van a utilizar un poquito más adelante, pero ya vayanla teniendo la memoria, ¿sí? Calor producido menos calor perdido es igual a temperatura corporal. Muy bien. Temperatura corporal, seguimos. Dice, a pesar de los extremos en las condiciones medioambientales y en la actividad física, los mecanismos de control de la temperatura de los seres humanos mantienen la temperatura central, fíjense que está en negrita y subrayada, ahora vamos a hablar de esto, del cuerpo, o la temperatura de los tejidos profundos, relativamente constante. Es como que si hubiera dos temperaturas dentro del organismo, ¿sí? La temperatura central y la temperatura superficial. Dice, sin embargo, la temperatura superficial oscila dependiendo del flujo sanguíneo a la piel. Fíjense, subrayen esto o anótenlo, ¿sí? Muchas veces estas pequeñas arterias, estos pequeños vasos, pueden llegar a estar obstruidas con un montón de situaciones, ¿sí? Desde un trauma, placas de ateroma, recuerden esa palabra, ya la vamos a desglosar, o ustedes inclusive ya la pueden ir investigando, personas que tienen diabetes, sobre todo en las no tratadas, etcétera, etcétera.
Entonces, vuelvo a leer. Dice, sin embargo, la temperatura superficial oscila dependiendo del flujo sanguíneo a la piel y de la cantidad de calor perdido hacia el medio externo. Debido a estas oscilaciones de la temperatura superficial, varía entre 36 y 38 grados centígrados. Se está hablando de la superficial, quiere decir de la que nosotros podemos valorar con un termómetro común. Con el otro termómetro, o para valorar la temperatura central, vamos a tener que justamente utilizar otro tipo de dispositivos, otro tipo de termómetros. Dice, los tejidos corporales y células funcionan mejor dentro de este relativamente estrecho margen de temperatura, ¿sí? Cuando baja de estos valores o cuando sube por encima de estos valores, ya se empieza a producir algo que se llama injuria. Obviamente que con 38 grados centígrados es lo que ya se denomina fiebre. Ahora vamos a charlar un poquito de esto. Seguimos. Dice, los seres humanos somos homeotérmicos. ¿Qué significa? Que constantemente, dentro de lo que corresponde a un individuo sano, tratamos de regular, digamos, de manera desde el sistema nervioso central, nuestra propia temperatura. Obviamente que cuando hay una alteración, como ya les dije, desde el sistema nervioso central, esto puede justamente verse alterado. O sea, uno sale de la homeostasis también. Homeostasis con H. Quiere decir que sale del equilibrio. Y acá se deriva esta palabra, homeotérmicos, ¿sí? Homeo tiene que ver con equilibrio. Dice, la temperatura suele tener oscilaciones relacionadas con el transcurso del día. Hace un rato estábamos un poquito charlando de esto. El ritmo circadiano, siendo más bajas en hora de la mañana y más alta en horas de la tarde-noche. La variación puede ser hasta de 1 grado centígrado. ¡Wow! Lo mismo sucede después de la ingesta, de la realización de ejercicios, ovulación, etcétera. ¿Sí? Entonces, qué importante que nosotros, indistintamente que vamos a hacer un chequeo de signos vitales, podamos charlar un rato con nuestro paciente, con nuestro cliente, ¿sí? ¿Qué es lo que siempre se aconseja cuando ingresa a consultorio? Que no estamos en una fase aguda de situación, quiere decir que no estamos en una urgencia, en una emergencia, que descanse un rato, de mientras descansa charlamos, y nuestra charla no tiene que ver solamente con distraer al paciente o distraernos nosotros, sino con recabar datos e informes. ¿Qué medicación está tomando? ¿Por qué se está acercando a este lugar a hacer el control de signos vitales? O cualquiera sea la intervención o situación, cuanto más datos mejor. Todo tiene que ver con volcarlo en la historia clínica. Vuelvo a leer un poquito acá, esto de la ovulación, tal vez queda sobreentendido, pero por las dudas lo explico. Corresponde solamente a las mujeres, los hombres no ovulamos, ¿sí? Por eso también, digamos, tiene que ver un poquito a veces también la ingesta, depender la ingesta, los horarios de la ingesta. Los que trabajamos a la noche, por ejemplo, yo que trabajo en la terapia y otros tantos, justamente tenemos alterado nuestro ritmo circadiano. Eso se contempla dentro de, fíjense qué importante, hasta dentro de la ley de trabajo, que los que trabajamos a la noche tenemos un plus extra porque justamente tiene que ver con esta alteración del horario nocturno, donde el ciclo circadiano está alterado y donde generalmente se dice o comprobado científicamente que la persona envejece más pronto, ¿sí? Por eso es importante el descanso, por eso es importante, digamos, la alimentación adecuada, etcétera, etcétera, ¿sí? Bien. Temperatura corporal, seguimos. Dice, el lugar de determinación de la temperatura es un factor que determina el estado del individuo dentro de un estrecho margen, ya lo habíamos dicho, y habla lo que está entre paréntesis dentro de lo que es central o superficial. Dice, en adultos jóvenes y sanos, fíjense, la temperatura oral media es de 37 grados centígrados. En la práctica clínica, la enfermera o el enfermero averigua los límites de temperaturas normales para cada uno de los pacientes. Y fíjense que está todo en mayúscula y que no es un error de tipeo, sino que es algo que nos tiene que llamar la atención. Dice, no hay una cifra única de temperatura que pueda considerarse normal para todas las personas. ¿Por qué? Bueno, hace un ratito lo hablamos. Muchas veces, digamos, hay enfermedades previas, hay situaciones congénitas propias de cada individuo, personas justamente que son tabaquistas, por ejemplo, de larga data sobre todo, ¿sí? Donde por una alteración, digamos, que se va produciendo en el organismo por el consumo de tabaco, de determinadas sustancias, de alcohol, inclusive, donde hay una vasodilatación, ese enrojecimiento que muchas veces se observa en la zona de la cara, la nariz, esa vasodilatación, esos derrames justamente,
hacen de que haya una alteración en la temperatura central, ¿sí? Seguimos. Ahí un poquito lo expliqué, porque ahí dice por qué. Hay un poquito. Acuérdense que ustedes también tienen que ayudarse con la bibliografía, tienen que rebuscársela un poquito para poder obtener esa bibliografía que los ayuda a estudiar. Háganse los machetitos ahí al costado, no para copiarse, sino me refiero para tomar nota, ¿sí? Para tomar nota, para correlacionar. Sí, yo trato de hacer todo mi esfuerzo para explicarlo, me encantaría estar ahí, explicarles, sacar las dudas, pero bueno, yo estoy haciendo la milla extra y yo sé que ustedes también la están haciendo. Dice, la medición de la temperatura proporciona un valor medio de temperatura representativo de la de los tejidos corporales internos. Claro, quiere decir que si hay, ahora ya vamos a ver, digamos, las diferencias, inclusive la bibliografía lo cita, desde 0,5 a 1 grado puede llegar a ser la diferencia. Si ya tengo demasiada diferencia entre la temperatura central y la temperatura superficial, está ocurriendo algún problema. Si tengo que determinar por qué me está dando tanta variación, digamos, entre una temperatura y la otra. Dice, la arteria pulmonar ofrece lecturas exactas porque en ella se mezcla la sangre de todas las regiones del cuerpo. Obviamente que para medir esta temperatura tiene que ser a través de un medio invasivo que lo hace el médico, lo realiza el médico, coloca un catéter en arteria pulmonar y el enfermero y enfermera está entrenado justamente para hacer la lectura correcta y transcribirla a historia clínica. Muy bien, sigue diciendo, la temperatura corporal participa de un equilibrio, ¿sí? La homeostasis, regulado con precisión por una serie de mecanismos fisiológicos y conductuales. La relación entre pérdida y ganancia. Esta relación está regulada por mecanismos neurológicos y cardiovasculares. Subrayen o anoten estas dos palabritas, ¿sí? Porque cuando hay una afección por una enfermedad, por un trauma, desde lo neurológico o desde lo cardiovascular, justamente este signo vital va a estar alterado y me va a estar dando indicios muy certeros o no, porque conjuntamente tengo que valorar el resto de los otros signos vitales para ir o determinar un diagnóstico. Acuérdense que no es un diagnóstico médico, sino que nosotros hacemos un diagnóstico enfermero o un diagnóstico de enfermería para poder brindar los cuidados y obviamente que trabajamos para par con el médico, pero ellos hacen medicina, nosotros somos profesionales del cuidado. Pero por supuesto que hablamos un lenguaje en común, ¿sí? En aras del bienestar de este sujeto, de este individuo, señor, señora, joven, lo que corresponda. Bueno, dice que el hipotálamo, situado entre los dos hemisferios cerebrales, controla la temperatura corporal del mismo modo que lo hace un termostato de la casa, o en la casa, o en casa, ¿sí? Esta glándula, este hipotálamo, justamente, digamos, funciona como funcionaría un termostato en la casa. Por eso, una vez más, digamos, cuando hago una valoración, cuando detecto de que, por ejemplo, una persona tenga una enfermedad previa o de larga data o de manera aguda, este hipotálamo, puede verse afectado en su termorregulación, puede salir de su homeostasis, puede salir de su equilibrio y darme justamente valores alterados que tienen que ver, por ejemplo, con inflamación del cerebro, con injuria cerebral, a través de un trauma, de una meningitis, de alguna otra situación. Dice, la temperatura cómoda es el punto de arranque, fíjense que está entre comillas, a partir de la cual entra en acción el sistema de calefacción. ¿Qué significa esto? ¿Sí? De la misma manera que funciona un termostato en una casa o en algún determinado artefacto, nosotros, digamos, este hipotálamo en condiciones óptimas, estando un individuo sano, ¿sí? Tiene un punto de arranque, digamos, cuando la temperatura baja, inmediatamente se activan toda una serie de mecanismos fisiológicos internos para facilitar, digamos, el aumento de esta temperatura. O en el caso contrario también, por supuesto, claro. Dice, el hipotálamo anterior controla las pérdidas de calor, mientras que el posterior las pérdidas. Bueno, tiene que ver un poquito con fisiología. Nosotros, digamos, en esta cuestión es a fines informativos. Lo importante es que tengan claro, digamos, la función hipotalámica, entre otras cuestiones. Dice, cuando las células nerviosas del hipotálamo se calientan más allá del punto de ajuste, se envían impulsos para reducir la temperatura corporal. Fíjense
qué precioso que es el ser humano funcionando de manera holística, de manera homeostática para favorecer tanto como cuando hay una elevación de la temperatura, ¿sí? Entran a activarse toda una serie de mecanismos fisiológicos, neurológicos, vasculares, etcétera, cuando sube como cuando baja dentro de un estrecho margen. Dice, entre los mecanismos de pérdida de calor están la vasodilatación, la sudoración y la inhibición de la producción de calor. Perfecto, ahora después vamos a charlar un poquito de esto.